Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Leamos el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. El propósito principal de este mensaje, de esta carta, por lo cual fue escrita, se halla en el versículo 5. Te dejé en Creta, la Reina Valera dice, para que corrigieras lo deficiente, es decir, en la iglesia. La Biblia de las Américas dice, para que pusieras en orden lo que queda o lo que falta. La mayoría de traducciones lo dicen de esta manera. Quiere decir que esta es una epístola con varios ingredientes para que el obrero de Dios, en este caso Tito, pueda poner en orden la iglesia de Cristo. Aquí están la doctrina y las medidas necesarias para poner en orden la iglesia del Señor. Y aquí están los ingredientes necesarios para formar una iglesia sana. ¿A qué nos referimos con poner en orden, corregir, en este caso la iglesia? Esa palabra, poner en orden, significa enderezarlo aún más. Enderezar imagínate, a cuántos de ustedes le han desabollado el carro, el bumper o cualquier pieza. A mí me ha pasado varias veces y lo he visto, y le comienzan a dar ya, todavía está medio hundido, un poco más. Todavía le falta un poquito más, un poquito más. O sea, enderézalo más hasta que esté como debe de estar. Enseñar o imponer lo que falta. Así que la iglesia ya estaba ahí, ya se habían convertido a Cristo, pero habían varias cosas que todavía tenían que cambiar o enderezarse, y eso no podía quedarse como todavía estaba. Veamos un poquito el trasfondo de qué se trata esta carta y este mensaje. Según los primeros versículos de esta carta, Pablo fue un siervo y un apóstol designado por el mismísimo Jesucristo, por causa o para la fe de los escogidos de Dios, por causa de la verdad, repase los versículos que leímos, por el mensaje y la esperanza de la vida eterna. Es decir, este embajador de Dios y del reino de los cielos, junto con su colaborador Tito, había traído el mensaje de salvación a la isla de Creta. Y el Espíritu Santo había tornado los corazones de muchos cretenses a Dios. Habían surgido entonces nuevos discípulos de Jesucristo por la gracia de Dios, por obra de Dios. En esta isla hay una iglesia que ha sido plantada por la predicación del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo.
Pero este plantador de iglesias, Pablo, junto con su asistente, tenían una gran responsabilidad y una obra que hacer todavía. Esas iglesias recién plantadas necesitaban que se corrigiera lo deficiente o que se pusiera en orden lo que faltaba. Y Pablo no las iba a dejar así como un apóstol o un plantador de iglesias responsable. Y dentro de lo que faltaba que se designara la clase correcta de líderes que la iglesia necesitaba. Qué trabajito, porque una cosa es que surja una iglesia, plantar una iglesia, otra cosa es enderezar, desarrollar una iglesia al estado en que debe estar o poner en orden, establecer lo que le falta a la iglesia para que sea una iglesia saludable. Y eso podía tomar 1 año, podía tomar 5 años, y a algunas iglesias les puede tomar 20 años, y a otras 50 años. Entendamos eso, queridos hermanos. Uno puede ser creyente y uno puede ser iglesia por años y años y años, y todavía no haber establecido en su vida todo lo necesario para ser un creyente o para ser una iglesia saludable. Y si el trabajo todavía está por hacerse, está por hacerse. Y hay que hacerlo. Pero este Pablo era tremendo. Qué ojo, qué agudeza, qué discernimiento. Él era, como se designa, un perito arquitecto, o sea, un experto constructor. Y después que plantó la iglesia, sabía todo, paso a paso, todo lo que todavía quedaba por hacer. Hace una semana estaba hablando con un hermano que su hijo se fue a otro país a estudiar y estuvo buscando una iglesia. Y encontró una iglesia perteneciente a un ministerio que se dedica a plantar iglesias, pero es un ministerio bastante nuevo, de aquellos que son tremendamente cuidadosos y pacientes en entrenar a las personas, corregir a las personas, capacitar a las personas, discipular a las personas y hacer todo lo necesario antes de plantar una iglesia. Bueno, pues el hijo de este hermano, después de meses, le dice a su papá: mira, no he encontrado ningún defecto en esta iglesia. No que la gente es perfecta, pero todo lo han establecido tan bien. A los meses le dice: mira, aquí encontré algo que todavía les falta por hacer. Pero él tenía razón, estaba en lo correcto. En otras palabras, esa iglesia o ese grupo de hermanos había trabajado arduamente, profundamente, severamente, por años, para antes de plantar o lanzar esa iglesia. Y este joven encontró una iglesia notoriamente saludable, notoriamente bien atendida y desarrollada. Bueno, pues eso es lo que Pablo y Tito aquí están comenzando a hacer. El trabajo que Tito ahora tenía que hacer era nada más y nada menos que, número 1, establecer ancianos de una manera saludable y apropiada. Número 2, denunciar y rechazar a los falsos maestros que estaban introducidos en la iglesia causando daño. Y número 3, tenía que corregir y enderezar la conducta de los creyentes de Creta. Nada más tenía que hacer. Fácil, ¿verdad? Trabajito.
sencillo. Tito, esto es todo lo que tienes que hacer. ¡Qué responsabilidad! En un imperio romano, porque esto era parte del imperio romano, acuérdense que la cultura era sumamente libertina y corrupta y a la vez inundada de judaizantes. Era una tarea muy ardua el librar a la iglesia de esas costumbres y de esas influencias. A la misma vez, la influencia muy corrupta de la cultura de esa isla, si ustedes ven el versículo 12, Pablo no alaba a los ciudadanos de Creta y no les dice: Creta, la noble, olímpica, culta y cristiana. Dice: los cretenses son unos mentirosos, son unas bestias malas y son unos glotones ociosos. Qué manera de levantar su orgullo patrio, qué manera de describir su terruño, su pueblo natal. Es decir, que esa cultura sumamente torcida y corrupta era una tremenda oposición para la obra del evangelio, para la vida de los cristianos, y esa cultura corrupta era promovida principalmente por el testimonio y el mensaje de esos falsos maestros que desviaban seriamente a los creyentes de Creta de la verdadera piedad cristiana. Dentro de ese sancocho de 7 carnes, dentro de ese rebú cultural pecaminoso y de falsos maestros y de inmadurez y de todo eso, Pablo le enseña a Tito cuál es el método y la doctrina correcta y necesaria para corregir esos males. Es decir, cuál es la labor pastoral y cuál es el fundamento bíblico para corregir las deficiencias de la iglesia. Pero felizmente, solo la iglesia de Creta es la única en el mundo que se ha tenido que corregir o ponerle lo que falta. En República Dominicana, la iglesia nunca ha tenido esa necesidad. Amén. Miren la hermosa y dulce labor que Tito tenía que realizar. Capítulo 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Capítulo 3, versículo 1, recuérdales esto. Capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables o que insistas con firmeza. Esa fue la labor principal del ministerio de Tito en la isla de Creta. Reprende severamente, enseña con toda autoridad, exhorta y reprende con toda autoridad, recuérdales, insiste con firmeza. Pobre Tito, no está diciendo acarícialos. Entendamos esto, queridos hermanos.
Si el problema de la iglesia para reflejar la gracia de Cristo tenía que ver con la conducta civil, familiar, laboral, económica, muy relajada, muy mundana, muy corrupta de los cretenses, entonces Pablo no le dice, Tito, dales un curso exegético de Romanos, y dedícate 1 año y medio a enseñarles soteriología. No, porque esa no era la necesidad de esa iglesia. Le dice, dales por la cabeza, repréndelos en cuanto a su conducta. Enfócate en eso. Pero no vamos a entrar a fondo todavía en eso. Ya dijimos que el propósito principal de la epístola está en el capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Ahora, ¿cuál es el pasaje clave, la enseñanza o el mensaje central, doctrinal, la verdad clave de toda esta epístola? Yo creo que se halla en el capítulo 2 y le invito a que lo lean conmigo, versículos 11 al 13. Esto es el fundamento doctrinal o la verdad que le da sentido a todo lo que Tito tiene que hacer y a todo lo que se enseña en la epístola. Todo lo que se pide y se enseña y se manda es por razón de esto. Exhorta a los siervos que se comporten así, a los ancianos, a los jóvenes. Mandamientos, hasta aquí han habido muchísimos mandamientos. Y dice el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La enseñanza de la epístola de Tito se puede resumir aquí. La gracia de Dios, el favor de Dios, la buena voluntad de Dios, todo el poder disponible de Dios a nuestro favor, se ha manifestado a los hombres. Se ha manifestado primero trayendo salvación, pero no solo trayendo salvación, sino también palabra clave para toda la epístola, verso 12, enseñándonos. Miren por favor, ¿cuál es el sujeto? Es decir, ¿quién nos enseña? La palabra enseñar se traduce en otras versiones entrenarnos, capacitarnos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién nos enseña? Está en el verso 11. ¿Quién? La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos, entrenándonos. Así que la gracia de Dios hacia nosotros, su gran amor, su gran poder, se ha manifestado a mi vida, no solo trayendo salvación, sino también enseñándome, entrenándome y a los hombres, ¿a qué? A renunciar, a negar la impiedad y los deseos mundanos, y la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos también
a vivir sobria, justa y piadosamente. Y como dice más adelante, ahí mismo en el capítulo 2, verso 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí está lo mismo de traer salvación. ¿Y qué más? Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto manda y exhorta. Capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios, ¿qué? Procuren ocuparse en buenas obras. Capítulo 3, versículo 14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Cada vez que se menciona el Evangelio o la gracia de Dios, se menciona el propósito también de la gracia de entrenarnos para vivir piadosamente y fructíferamente. Así que la base doctrinal que enseña esta carta para poder corregir la conducta de las personas y para poder ordenar la iglesia es esta. La gracia de Dios transforma nuestras vidas, dándonos la habilidad de vivir piadosamente y ser fructíferos. Dios demuestra su gracia, su amor y su poder en el Evangelio, no solo por la forma como nos salva, sino también por la forma como nos cambia. Y la iglesia en Creta todavía no había entendido eso. Pensaban que podían gozarse en ser cristianos, justificados, salvados, ser la iglesia y decir la gracia me salvó y no decir la gracia me cambió. Y seguir viviendo con costumbres pecaminosas. Ahora, volvamos al capítulo 1 y descubramos, haciendo un recorrido de la epístola, cuáles son los temas que esta carta aborda para que se cumpla el propósito de edificar una iglesia sana y de poner en orden la iglesia de Cristo. Y esto lo vamos a hacer detectando las grandes proposiciones, palabras conectoras, que enlazan los grandes temas de esta epístola. Así que síganme, por favor, no se me pierda, no se me vaya, ponga sus ojos en la epístola. Capítulo 1, versículo 5. Pablo comienza enfatizando el tema y la necesidad de establecer en la iglesia en Creta ancianos, pastores, obispos, con las cualificaciones bíblicas necesarias. Este es el primer tema que salta a la vista, ¿ok? Y versículos del 5 al 9 dice: el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos cristianos. Le está diciendo Tito, ¿no sabes cuán importante es que la iglesia tenga líderes a la manera bíblica? Que sus hijos no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El obispo debe ser como un administrador irreprochable. No debe ser obstinado, no debe ser iracundo, no debe ser dado a la bebida, no debe ser pendenciero, no puede amar las ganancias deshonestas, tiene que ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo y retenedor
de la palabra fiel, entre otras cosas, y tiene que hacer varias otras cosas. En el versículo 11, reprender, tapar la boca a los falsos, ¿ok? Etcétera. Ahora, entonces, miren por favor el versículo 10. Viene un porque que da la razón de esa necesidad. O sea, Tito, te dejé para que establezcas ancianos con estas características. ¿Por qué? Porque, versículo 10, hay otros que hay que sacar de en medio. Porque esos ancianos tienen la tareita de limpiar la iglesia de falsos líderes y de falsa enseñanza. Ese porque es importantísimo, subráyelo, porque da la razón de lo anterior. Verso 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces pasamos aquí al segundo gran tema de esta epístola, que es la necesidad de señalar a los falsos maestros y resistir y oponerse a los falsos maestros que corrompen la iglesia. Ahí está, ¿verdad que sí? En el capítulo 3, versículo 9 al 11, de nuevo se le dice a Tito, pero evita las controversias, las vanas palabrerías, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el segundo gran tema. La iglesia, primero, necesita ser cuidada por líderes bíblicamente calificados. Y la iglesia, en segundo lugar, necesita ser librada de falsa enseñanza, de líderes corruptos y aprovechadores. Entonces, capítulo 2, verso 1, venimos a otra proposición, a otra palabra conectora. Viene un gran pero que nos introduce al tercer gran tema. Tito, los falsos maestros son así y asá y hacen esto y esto. Pero tú, ¿qué debes hacer? Y ahí viene una lista grande de deberes que Tito tiene que hacer. Pero tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí hay algo maravilloso, si usted mira el capítulo 2. Tito, por el contrario, tú enseña la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? A partir de ahí, comienza a enseñar o hablar acerca de la conducta que los creyentes deben tener. ¿Se da cuenta? La sana doctrina ahí no son meras palabras. En el caso de Creta, la sana doctrina es cómo deben comportarse los creyentes. Primero, las ancianas o mujeres mayores. Y da enseñanzas y mandatos demasiado objetivos y específicos. No hay forma de perderse. No dice las ancianas que estudien un curso de 3 años acerca de teología y después evangelismo y después que... No. Primero los ancianos, primero los ancianos, los hombres mayores. Tienen que ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Conducta, pura conducta. Esa es la verdadera doctrina. Después las ancianas tienen que ser así, así, así.
Después las mujeres jóvenes. En ese tiempo no había la edad media para evitar la crisis. Había jóvenes o ancianos. Las jóvenes tienen que ser así, así y asá. Después los jóvenes tienen que ser así, así y asá. Después los siervos, que equivale a los empleados. Los siervos con sus amos tienen que comportarse así, así, así y asá. Y en el capítulo 3, todos los creyentes en sus relaciones sociales con las autoridades y con sus conciudadanos es demasiado específico. Dice que se sujeten, capítulo 3, a sus gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Ahí no está hablando de la obra misionera. Ahí está hablando de su relación con las autoridades civiles. Que a nadie injurien o amenacen. Y no creo que el gobierno de Creta fuera el gobierno más limpio, justo y piadoso del mundo. Que no sean contenciosos, o sea, peleoneros. Que sean amables. Verso 2, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros éramos así, pero de otra manera, pero ya no lo somos. Ven, ese es el tercer gran tema de la epístola, la conducta de los creyentes. Ahora, capítulo 2, la conducta, hasta que llega otro gran porqué, que ya lo vimos en el versículo 11, que explica la razón por la que debemos vivir piadosamente. Y ahí se nos introduce el cuarto gran tema de esta epístola, que es cuál es la base doctrinal o la razón doctrinal o la verdad de Dios para todo lo demás. Y como ya dijimos, es entender que la gracia de Dios, cuando se aplica al corazón de una persona, no solo lo perdona y lo salva, sino que también le da el poder para vivir una vida transformada y piadosa. Y en esta epístola, en el capítulo 1, en los primeros versículos, en el capítulo 2, versículo 11 al 14, y en el capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 8, se nos da una descripción hermosa, amplia, majestuosa de la gracia de Dios, del Evangelio. Ya, nos leímos la epístola. En resumen, veámoslo ahora de nuevo. Número 1, Tito, no dejes la iglesia como está. Si la dejas así van a pasar 20 años y va a seguir igualita. Tienes que poner en orden lo que le falta. Y para eso, número 1, establece ancianos bíblicamente. Si no, la iglesia no va a lograr la salud y el orden que necesita. Tito, pero eso no es todo. Lamentablemente te tengo otra tarea. Tienes que reprender, tienes que repeler, tienes que oponerte firmemente a la falsa enseñanza y a los falsos líderes. Si no, tu trabajo va a ser en vano. Pero Tito, eso no es todo. Ahora viene la parte más larga de tu trabajo. Tienes que enseñar a la iglesia y corregir a la iglesia hacia la verdadera piedad. ¿Por qué? Hay una razón para eso, Tito. Y es que la verdadera piedad es la única conducta que es una consecuencia directa, verdadera, del Evangelio
y de la verdadera salvación. No puedes decir que la gracia de Dios ha venido a tu vida con poder para salvarte y que ese mismo Dios no te da el poder para una vida transformada. Es imposible. Son las dos caras de una misma moneda. Otra manera de decirlo, que la Escritura lo muestra, es que la justificación trae instantáneamente desde ese momento la santificación. Es decir, la justificación es el paso inicial, es el día que comenzamos a ser santificados. Son las dos caras de una misma moneda. No se puede tener una y no la otra. La persona que dice que tiene a Dios porque lo ha salvado, pero ese Dios no lo puede cambiar, está mintiendo. No es cristiano en el término bíblico. Quizás piensa que es cristiano, quizás hizo una oración para aceptar a Cristo, pero no ha sido regenerado. Y perdón que insista en esto. El Dios que tiene el poder para salvarte, si vino a ti para salvarte, te comienza a santificar y a transformar. Amén. Una vez más al revés. Del cuarto tema al primero. Para que haya una iglesia sana, tienen que haber líderes sanos. Para que hayan líderes sanos, se tiene que expulsar, reprender, anular a los líderes falsos. Y para que haya todo eso, tiene que haber una iglesia con conducta sana. Y para que haya una iglesia con conducta sana, tiene que esa iglesia conocer bien el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere darnos en esta epístola. Dios puede darnos una vida radicalmente diferente a nuestra pasada manera de vivir, corrupta, inútil y mundana. Eso hace la gracia de Dios. Pero para que eso se cumpla, se necesitan la labor que se le mandó a hacer a Tito. Era suficiente, concluyendo, que los creyentes en la isla de Creta dijeran: ya somos cristianos. Espérense, necesitan reunirse como iglesia. Ok, está bien. Pablo, ya somos iglesia. Compramos un local, nos reunimos, nos organizamos, hicimos hasta nuestros estatutos legales, nos pusimos nombre, ya somos iglesia. Lo siento, eso no es suficiente. Mi deber, diría Pablo, es dejar esta iglesia sana y en orden. Era necesario entonces y muy fundamental que ellos aceptaran ser cambiados o corregidos como creyentes y como iglesia. Sí. ¿Cuán importante era el trabajo de Tito? Si no, Pablo no lo hubiera dejado. Le hubiera dicho: Tito, ya mira, aquí se han convertido 2,000 y hay 8 iglesias, vámonos. Pablo se quedó dejando a Tito y dijo: no, esto no se puede quedar así. Yo quiero evangelizar el mundo, pero a donde voy y se convierten las personas, les dejo gente que las ayude a madurar. Qué líder,
cuán importante y necesaria era la labor de Tito. Cuán importante era que la iglesia aceptara ese programa de corrección. ¿Qué áreas de nuestras vidas son muy importantes que se corrijan, que sean corregidas? Algunos puede ser la pereza, otros puede ser la lengua, otros puede ser sus relaciones interpersonales como familia. Los ancianos tenían sus problemitas con qué lidiar. Pobres, no se escaparon por ser viejitos. Espérense, ancianos, está bien, son viejitos, pero pueden tener problemas. No sean viejitos mal portados. Y las ancianas también. Y las jóvenes ni que se diga, y los jóvenes ni que se diga. Y los siervos también. Como iglesia, ¿qué necesitamos enderezar en nuestra conducta? Pueden haber áreas también. Para que en todo, dice el capítulo 2, versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. O sea, para que muestren cuán hermosa es la obra de Dios y la gracia de Dios en los creyentes. Esa es la lección, queridos hermanos. Y esta epístola va a ser un aproximamiento sumamente práctico, porque es muy práctico, ¿verdad? A ver cuáles de estas cosas el Señor quiere tratar con nuestra conducta.